¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué algunas personas parecen navegar el caos de la vida sin inmutarse, mientras que otras se desmoronan ante el primer problema? Vivimos en un mundo donde la emoción domina por completo, donde todo es una reacción, donde muchos son esclavos de sus sentimientos y terminan arruinando sus propias vidas porque no saben cómo controlar lo que sucede dentro de ellos. Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores de Roma, escribió sobre esto mientras enfrentaba guerras, traiciones e incluso su propia mortalidad. A pesar de ser el hombre más poderoso del mundo, comprendió algo que pocos hoy en día entienden. Quien domina sus emociones, domina su propia realidad. Pero lo contrario también es cierto. Quienes no aprenden estas reglas terminan perdiéndolo todo: la paz, las relaciones, las oportunidades y hasta la cabeza. Por eso este video es una advertencia, casi una llamada de atención, porque lo que estás a punto de aprender aquí podría cambiar por completo cómo reaccionas ante la vida, o confirmar por qué parece estar venciéndote. Así que quédate hasta el final, porque las 12 reglas que estás a punto de descubrir hoy no se tratan solo de ser imperturbable, se tratan de ser libre. Marco Aurelio creía que el verdadero poder de una persona reside en lo que es capaz de dominar dentro de sí misma. Él dijo que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta frase por sí misma ya revela lo que distingue a los fuertes de los débiles, a los sensatos de los impulsivos, a los sabios de quienes viven en sufrimiento. Controlar tu propia mente es el primer paso para triunfar en un mundo que parece girar cada vez más rápido, ruidoso y emocionalmente inestable. Piensa en cómo vivimos hoy. La gente reacciona a todo. Un simple comentario en redes sociales es suficiente para desatar discusiones, cancelaciones y días enteros de desgaste emocional. Muchos pasan más tiempo intentando cambiar lo que está fuera de su control que cultivando lo que realmente importa, su propio estado interior. Marco Aurelio aprendió esta lección en medio del caos del Imperio Romano, enfrentando traiciones dentro del Senado, guerras sangrientas y enfermedades que mataron a miles. Aún así, se escribió a sí mismo, recordándose que el dominio de la mente es el único territorio verdaderamente inquebrantable. Cuando dijo, «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos», estaba mostrando un camino para cualquiera que se sienta rehén de las circunstancias. Controlar lo que sientes no se trata de ignorar el dolor, sino de aprender a no reaccionar a él como un títere. Imagina a alguien que enfrenta un despido inesperado. La mayoría se desespera, se siente humillada, se rebela y se hunde en la culpa o el miedo. La persona imperturbable, sin embargo, observa el evento como algo que sucedió, no como algo que la define. Respira hondo, reorganiza sus pensamientos y empieza a buscar nuevas posibilidades. Esta actitud puede cambiar por completo el curso de la vida de alguien. Este tipo de control emocional también hace la diferencia en las relaciones. ¿Cuántas parejas rompen no por falta de amor, sino por un exceso de reacción? Alguien dice algo en un momento de ira, el otro responde con el mismo impulso, y en unos segundos, un simple malentendido se transforma en una ruptura. El individuo imperturbable, por el contrario, sabe que no todo necesita una respuesta. Entiende que el silencio, a veces, es más poderoso que cualquier argumento. Algunas personas confunden esta actitud con frialdad, pero la verdad es que la frialdad es la ausencia de sentimiento, mientras que el autocontrol es la presencia de conciencia. Se trata de tener el mando, no de ser mandado. Cuando te irritas con un conductor en el tráfico, cuando te dejas llevar por una provocación, o cuando pasas el día dándole vueltas a algo que no puedes cambiar,
cedes el control de tu mente a algo externo. Marco Aurelio enseñó precisamente lo contrario. El dominio de uno mismo es el mayor poder que existe, porque nadie te lo puede quitar. La ciencia moderna confirma lo que los estoicos sabían 2000 años atrás. Las personas que aprenden a controlar sus emociones tienen mejor salud, mayor éxito y mayor estabilidad mental. Estudios demuestran que los individuos con mayor control emocional exhiben niveles de estrés más bajos y toman decisiones más racionales bajo presión. Y eso es exactamente lo que Marco Aurelio hizo en su vida. Incluso siendo el hombre más poderoso del mundo, nunca se permitió ser corrompido por el ego ni desanimarse por la adversidad. Sabía que reaccionar con ira o desesperación sería como rendir el imperio de su propio yo interior. El control emocional también separa a quienes se desmoronan bajo la crítica de quienes crecen con ella. La persona que se ofende con facilidad siempre está en guerra, porque cualquier palabra es suficiente para herirla. Pero quien ha aprendido a no inmutarse por las opiniones de los demás, mantiene la paz donde todos los demás pierden la compostura. Marco Aurelio a menudo reflexionaba sobre la insignificancia de los insultos, recordándose a sí mismo que cada uno actúa según su propia comprensión de la vida. Si alguien te ataca, es porque aún no sabe cómo hacerlo mejor. Cuando entiendes esto, dejas de reaccionar y empiezas a comprender. En la práctica, este tipo de actitud cambia todo. Imagina un lugar de trabajo donde un colega hace un comentario injusto sobre ti. La reacción común sería responder de la misma manera, generar tensión, demostrar que tienes razón. Pero el estoico observa, evalúa y elige no reaccionar. Sabe que no necesita ganar todas las discusiones, porque la verdadera victoria es permanecer en paz. Y es esta paz la que se convierte en la mayor ventaja del imperturbable en la sociedad moderna. Mientras muchos gastan energía tratando de controlar el comportamiento de otros, el individuo imperturbable concentra toda su fuerza en controlarse a sí mismo. No se altera por las críticas, no se pierde en discusiones, no desperdicia el tiempo intentando cambiar lo que está fuera de su alcance. Simplemente actúa, hace lo que tiene que hacer y sigue adelante. Por eso, estas personas parecen más fuertes, más seguras, más centradas. No son mejores que los demás, simplemente han aprendido a no pelear batallas inútiles. Este tipo de control es lo que faltó en tantos ejemplos de personas que perdieron todo por un momento de impulso. La historia está llena de estos casos, un acto irreflexivo, una respuesta agresiva, una decisión tomada en el calor de la ira, y el precio por eso es alto. En contraste, grandes líderes, atletas, pensadores y artistas que se mantuvieron estables en medio de la presión comparten una característica común: la capacidad de mantener la compostura cuando todo a su alrededor se desmorona. El control emocional no es una habilidad innata, es un entrenamiento diario, es un ejercicio de conciencia. Es despertar cada día y recordar que, por caótico que sea el mundo, tú sigues teniendo el dominio sobre lo que piensas, sientes y haces. Esta es la verdadera imperturbabilidad de la que hablaba Marco Aurelio, esa que protege, no destruye. Y cuando empiezas a practicar esto, te das cuenta de algo poderoso. El mundo deja de controlarte. Las opiniones dejan de alterarte. Las situaciones dejan de consumirte. Porque al final, nada puede tocar a quien ha aprendido a dominar su propia mente. Marco Aurelio dijo que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esta frase muestra profundamente cómo todo lo que sentimos proviene de cómo interpretamos lo que sucede. El mundo exterior podría herirnos, pero es dentro de la mente donde el dolor gana o pierde su poder.
Por eso el desapego emocional es una de las mayores virtudes que se pueden desarrollar. No significa ser frío o indiferente, sino comprender que entre lo que sucede y lo que sientes hay un espacio, y en ese espacio reside el poder de elegir cómo reaccionar. Imagina a alguien que ha sido traicionada. El primer impulso es la desesperación, el sentimiento de engaño, la ira, la necesidad de venganza o de entender el porqué. Pero cuando una persona aprende el desapego, respira hondo y comprende que el evento en sí ya ocurrió. Ninguna reacción impulsiva cambiará lo que sucedió. La elección entonces se convierte en si seguir alimentando el dolor o usarlo como experiencia de aprendizaje. El estoico elige la segunda opción, porque entiende que el sufrimiento no reside en el evento, sino en la interpretación. Marco Aurelio enseñó exactamente esto cuando dijo: si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la estimación que haces de ella. En estos días, esto es más importante que nunca. Vivimos en una era donde la gente reacciona a todo. Un comentario malinterpretado, una mirada de desaprobación, un retraso, un error en el trabajo. Pequeñas situaciones se convierten en montañas de ansiedad e irritación porque carecen de la capacidad de desapego, y cuanto más reaccionamos, más nos volvemos prisioneros de lo que sucede fuera de nosotros. El desapego es lo que rompe este ciclo. Nos enseña a observar las situaciones desde afuera, como si estuviéramos viendo nuestras propias vidas desde un punto de vista más elevado. Cuando logramos hacer esto, surge la claridad, la emoción disminuye y la razón toma el control. Marco Aurelio vivió este principio todos los días. Como emperador, enfrentó problemas que la mayoría de las personas no soportaría ni por un día. Traiciones políticas, guerras, epidemias, la muerte de hijos. Sin embargo, mantuvo una mente serena. Se escribió a sí mismo que todo lo que sucede en la vida es natural y que resistirse a las circunstancias es como luchar contra la propia naturaleza. Al aceptar los hechos sin juzgarlos, se liberó del dolor que genera la resistencia. Este tipo de desapego se puede aplicar a cualquier situación de la vida moderna. Piensa en un lugar de trabajo, por ejemplo. Alguien te critica injustamente delante de otros. El impulso sería responder de inmediato, defenderte, demostrar que tienes razón. Pero el desapego te permite ver más allá. La crítica podría no ser sobre ti, sino sobre la frustración de la otra persona. Al no reaccionar, conservas tu energía y muestras una fuerza silenciosa. Esto es lo que muchos llaman frialdad, pero es solo sabiduría. Es elegir la paz sobre el conflicto. Lo mismo aplica para las redes sociales. Piensa en cuánta gente pierde el tiempo y la paz mental discutiendo con desconocidos, tratando de probar un punto que a nadie le importa entender de verdad. Este comportamiento surge de una falta de desapego. El estoico, aquel que ha aprendido a observar, analiza la situación, entiende el contexto y sigue adelante. Comprende que reaccionar es rebajarse al nivel de quien lo provoca. Y, en última instancia, dominar el propio silencio siempre es el camino hacia un mayor control. Este control es lo que mantiene la mente sana. Estudios demuestran que una parte importante de los casos de estrés y ansiedad están ligados a cómo las personas interpretan los problemas más que a los problemas en sí mismos. Dos individuos pueden vivir la misma situación, pero reaccionar de formas completamente distintas. Uno se desespera, el otro se adapta. La diferencia radica en el grado de desapego que cada uno tiene. Es como ver una tormenta desde una ventana. Quienes están dentro sienten el viento y el frío. Quienes la observan de lejos entienden su movimiento sin ser afectados. Este desapego también ayuda a mantener las relaciones.
Cuántas amistades y familias se rompen porque alguien habló sin pensar y el otro respondió con la misma reacción impulsiva. El estoico, en el sentido filosófico, es quien logra contener su reacción, piensa antes de hablar y reconoce que la otra persona podría estar pasando por un momento de turbulencia emocional y no necesita que se le responda con la misma intensidad. Al actuar así, rompe el ciclo del conflicto. Gana sin pelear. Marco Aurelio solía reflexionar que el mundo está hecho de movimiento y cambio, y que luchar contra lo inevitable es fuente de sufrimiento. Por lo tanto, el desapego es también un acto de humildad. Es reconocer que no todo depende de nosotros, que la gente cometerá errores, que las cosas saldrán mal, que la vida nos sorprenderá. Y aún así, la serenidad puede mantenerse. Un claro ejemplo de este principio se ve en personas que han enfrentado situaciones extremas y aún así mantuvieron la calma. Cuando observamos figuras como Nelson Mandela, quien pasó décadas injustamente encarcelado y sin embargo salió dispuesto a perdonar, estamos presenciando el desapego en su forma más pura. Él entendió que la ira lo destruiría más que el encarcelamiento. Eligió el dominio de la mente sobre la esclavitud emocional, y este mismo principio puede transformarnos a cualquiera de nosotros. Cuando uno empieza a practicar el desapego, se da cuenta de que la mayor parte de su sufrimiento proviene de cómo se aferra a las cosas. Uno se aferra a la imagen que quiere mantener, a las expectativas que ha creado, a las ideas de cómo deberían ser las personas. Pero el mundo no se doblega a nuestros sentimientos, simplemente es. Y cuando uno acepta esto, la vida se vuelve más ligera. La próxima vez que algo te irrite, antes de reaccionar, respira. Observa. Intenta verlo desde afuera, como si observaras a otra persona en esa situación. Este simple gesto lo cambia todo, porque el desapego te pone al mando de tu mente. Y cuando controlas tu mente, nada más tiene poder sobre ti. Esto es lo que Marco Aurelio quería decir cuando escribió que el dolor no está en las cosas mismas, sino en cómo las percibimos. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que la insensibilidad, en el sentido estoico, no es dureza, es libertad. Es vivir lo que se tiene que vivir sin dejar que el mundo te arrastre consigo. Marco Aurelio solía decir, espera todo y nada te decepcionará. Esta frase es una de las más sencillas, pero también de las más profundas de todas sus reflexiones. Demuestra que gran parte del sufrimiento de las personas surge de las expectativas que crean. El dolor no está en lo que sucede, sino en la ilusión de cómo deberían ser las cosas. Por eso, el estoico siempre parece tener una ventaja. No crea expectativas poco realistas sobre el mundo, las personas o los resultados. Actúa, hace lo que se tiene que hacer y acepta lo que venga, sin desanimarse. Vivimos en una sociedad que alimenta constantemente la idea de que todo debe salir exactamente como lo planeamos. Esperamos reconocimiento en el trabajo, atención de los demás, un amor perfecto, una recompensa por cada esfuerzo. Y cuando esto no ocurre, nos frustramos, nos sentimos agraviados y terminamos cayendo en un ciclo de insatisfacción. La verdad es que nadie puede controlar el comportamiento de los demás, y mucho menos garantizar que el universo corresponda a cada gesto que hacemos. Quien entiende esto deja de sufrir por lo inesperado, porque ya ha aceptado que la vida está llena de incertidumbres. Marco Aurelio gobernó un imperio entero y aún así sabía que no tenía control sobre casi nada. Enfrentó traiciones de gente en la que confiaba, batallas perdidas y pérdidas irreparables. Aún así, se escribió a sí mismo que la tranquilidad llega cuando dejamos de desear lo que no podemos controlar. Esta es la esencia de la tercera ventaja del estoico.
no vive esperando que el mundo se comporte según sus deseos. Entiende que las personas son imperfectas, que la vida es impredecible y que la mejor manera de protegerse emocionalmente es aceptar la naturaleza de las cosas tal como son. Imagina a alguien que dedica años a una relación, esperando que la otra persona cambie. Cada día, esta persona se frustra porque pone la responsabilidad de su felicidad en el otro. Cuando decide dejar de esperar y empezar a actuar de acuerdo con lo que está bajo su control, sus pensamientos, sus actitudes, sus decisiones, descubre algo poderoso. La paz no depende del comportamiento de los demás. Este es el verdadero significado de la insensibilidad estoica. No es dejar de amar, sino dejar de esperar que el amor llegue de una forma idealizada. Lo mismo ocurre en el trabajo. ¿Cuántas veces alguien se dedica por completo a una empresa esperando ser valorado, ascendido, reconocido? Y cuando esto no pasa, siente que todo fue en vano. Pero cuando uno aprende a actuar sin expectativas, el enfoque cambia. El placer reside entonces en el acto de hacer bien las cosas en sí y no en la recompensa que le sigue. El estoico no trabaja por los aplausos, trabaja porque entiende que el deber es lo que mantiene su mente firme y su propósito vivo. Este desapego de las expectativas también evita que las personas se vuelvan rehenes del juicio de los demás. Quienes buscan aprobación viven en un estado de ansiedad constante. Siempre están intentando adivinar qué pensarán los demás, qué sentirán, qué dirán. El estoico, sin embargo, entiende que las opiniones de los demás están fuera de su control y por lo tanto no se aferra a ellas. Hace lo que es correcto, no lo que es popular. Marco Aurelio reflexionó que es una tontería buscar el aplauso de quienes no saben lo que es bueno y lo que es malo. Cuando uno comprende esto, la libertad empieza a surgir. En la práctica, esto se traduce en situaciones cotidianas sencillas. Imagina que ofreces ayuda a alguien y esa persona ni siquiera te da las gracias. La reacción común sería sentirse desvalorizado, ofendido o arrepentido por haber ayudado. Pero cuando uno vive sin expectativas, el acto de ayudar ya es la recompensa. Uno hizo lo que consideraba correcto y eso es suficiente. El resultado, sea cual sea, no cambia el valor de su acción. Esta es una forma de vivir más ligero porque elimina la carga de esperar demasiado del mundo. Esta filosofía no es solo una idea bonita. Tiene implicaciones directas para la salud mental. Estudios demuestran que las expectativas excesivas son de las principales causas de ansiedad y depresión. Las personas que esperan demasiado de los demás o de la vida viven en un estado de frustración constante. Quienes logran ajustar sus expectativas, sin embargo, tienen niveles de estrés mucho más bajos y son emocionalmente más estables. Y es precisamente este equilibrio lo que buscaban los estoicos. La ausencia de expectativas también fortalece la confianza en uno mismo. Cuando uno deja de depender de la aprobación externa, empieza a confiar más en sí mismo. Quien actúa por deber y no por aplausos se vuelve más consistente, más coherente, más auténtico. No cambia sus acciones según quien los mire, porque entiende que el valor radica en la integridad, no en el reconocimiento. Esto es lo que convierte al estoico en un punto de estabilidad en un mundo impulsado por emociones volátiles. Mucha gente confunde esta postura con rendirse, como si aceptar lo que pasa fuera lo mismo que no luchar por nada. Pero es exactamente lo contrario. El estoico lucha con mayor claridad, porque solo pelea en batallas que puede ganar. No malgasta energía intentando cambiar lo que está fuera de su control. Se esfuerza en lo que sí depende de él y acepta el resultado con serenidad. Es como un guerrero que entra al campo preparado para la batalla,
pero consciente de que la victoria no está garantizada. Da lo mejor de sí, y si el resultado no llega, no se destruye por ello. Un ejemplo moderno de esto se puede ver en atletas que, incluso después de grandes derrotas, mantienen el equilibrio emocional. Cuando Serena Williams perdió partidos decisivos después de años de preparación, mantuvo una actitud firme, sin drama, sin culpar al destino. Entendió que había hecho lo que estaba a su alcance y que la derrota no borraba el valor del esfuerzo. Esta mentalidad es un vivo retrato de lo que enseñaba Marco Aurelio. Vivir sin expectativas es vivir en paz. Es hacer lo que se tiene que hacer sin apegarse al resultado. Es entender que la vida no tiene la obligación de ajustarse a nuestros planes. Y cuando esta aceptación se vuelve parte de la rutina, algo cambia dentro de la mente. Las decepciones disminuyen, las reacciones se vuelven más tranquilas y la vida toma un ritmo más natural. El estoico, en este sentido, es alguien que ha aprendido a vivir en armonía con la realidad, sin exigir que ésta se ajuste a sus deseos. Marco Aurelio creía que el secreto de la tranquilidad radica en amar el propio destino. No resistir lo que sucede, sino abrazarlo, aprender de ello y seguir adelante. Esta es la esencia del desapego estoico. Es lo que hace que los individuos estoicos, lejos de parecer fríos, sean los únicos verdaderamente libres. Porque quienes esperan menos del mundo, al final, la vida les da más. La cuarta clave que demuestra que los estoicos llevan ventaja en la sociedad moderna es el dominio de la propia mente. Marco Aurelio decía que el alma toma el color de sus pensamientos, y esta sencilla frase encierra una verdad profunda que muchos pasan por alto. La diferencia entre quienes se desmoronan ante los retos y quienes se mantienen firmes, incluso en medio del caos, radica en cómo manejan su mundo interior. Ser fuerte emocionalmente no es ser frío o indiferente, sino ser consciente de que la mente es el único territorio que realmente nos pertenece. Hoy vivimos en una era donde todo compite por nuestra atención. Noticias alarmantes, comparaciones constantes en redes sociales, presiones laborales, exigencias familiares. Es fácil perder el control cuando todo se siente urgente y personal. Las personas que no dominan sus emociones suelen reaccionar de forma impulsiva, convirtiendo con frecuencia problemas pequeños en tormentas gigantes. Esto se ve, por ejemplo, en alguien que deja que la ira lo domine y responde agresivamente a un comentario en línea, o en una persona que, impulsada por la ansiedad, toma decisiones precipitadas en el trabajo y pierde oportunidades valiosas. Marco Aurelio vivió guerras, traiciones políticas y pérdidas personales. A pesar de todo esto, se mantuvo sereno. Él creía que no es lo que nos pasa lo que nos destruye, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Esta mentalidad le permitió navegar los periodos más oscuros de su vida con claridad y equilibrio. El mismo principio aplica para nuestros tiempos modernos. Quienes cultivan esta insensibilidad racional, como algunos la llaman, no se dejan abrumar por sus sentimientos, sino que usan la razón como un escudo. Piensa en alguien como Tom Brady, considerado por muchos como uno de los atletas más grandes de todos los tiempos. A lo largo de su carrera se enfrentó a críticas, desprestigio y una presión inmensa muchísimas veces. Sin embargo, su fortaleza mental frente a la adversidad lo hizo casi inquebrantable. Mientras otros jugadores se habrían tambaleado por las derrotas o las críticas, él mantuvo su enfoque, observó, aprendió y mejoró. Esta es la esencia del estoicismo en la práctica. Usar las emociones como combustible, no como un ancla. Por otro lado, hay muchísimos ejemplos que muestran lo contrario. Celebridades y figuras públicas que, a pesar de todo lo que el éxito les podía ofrecer, se perdieron emocionalmente.
Su inestabilidad interna los llevó al colapso. No les faltaba dinero, fama ni talento, pero les faltaba control. Les faltó la sabiduría para mirar hacia adentro y darse cuenta de que ningún logro externo es suficiente cuando la mente está en guerra. Marco Aurelio afirmó: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Aquí está la clave. En una sociedad cada vez más reactiva, aquellos que aprenden a mantenerse centrados, que observan en lugar de explotar, que piensan antes de responder, sobresalen naturalmente. En su trabajo, en sus relaciones y hasta en redes sociales, las personas emocionalmente equilibradas inspiran respeto y confianza porque transmiten algo que es raro: estabilidad. Sin embargo, dominar la mente no es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere práctica y autoconciencia. Por eso, un ejercicio estoico valioso para cualquiera que quiera aplicar esta enseñanza es la observación consciente. Cada vez que algo te irrite, te frustre o te asuste, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa y observa lo que estás sintiendo. Pregúntate: ¿esto de verdad importará dentro de un mes? ¿Está esto bajo mi control? La mayoría de las cosas que perturban nuestra paz no tienen poder real sobre nosotros. Somos nosotros quienes las alimentamos con nuestra atención y emoción. Este control mental también le permite a una persona mantenerse productiva, incluso en tiempos difíciles. Imagina a alguien que, de repente, pierde su empleo. La reacción común es la desesperación. Pero el estoico entiende que el control reside solo en las propias acciones, no en las circunstancias. Así que actúa con calma, reorganiza sus pensamientos, busca soluciones y transforma la dificultad en oportunidad. La diferencia radica en la forma en que piensan. Hoy en día, estudios científicos confirman lo que Marco Aurelio articuló hace casi 2000 años. Investigaciones en psicología positiva y regulación emocional indican que las personas que pueden manejar sus pensamientos y emociones experimentan niveles de estrés más bajos, una salud física mejorada y un mayor éxito a largo plazo. En otras palabras, ser emocionalmente impasible, en el sentido de no ser controlado por las emociones, es, de hecho, una ventaja práctica y comprobada. El estoicismo no nos enseña a ignorar los sentimientos, sino a ponerlos en su lugar. La emoción es un visitante, no un residente permanente. Y cuando entiendes esto, ya nada te puede sacudir fácilmente. Es como estar en el ojo de un huracán y aún así mantener una mirada serena. Marco Aurelio encarnó este ejemplo. Incluso bajo el inmenso peso del Imperio Romano, en medio de traiciones y tragedias personales, nunca permitió que la turbulencia externa invadiera su mente. Esta es la ventaja de los inquebrantables. No son fríos, son libres, libres de la esclavitud emocional que domina a la mayoría de las personas. Y la libertad interna es el primer paso hacia cualquier verdadero logro. Por lo tanto, si hay algo que aprender de esta enseñanza, es que el verdadero poder no reside en controlar el mundo, sino en dominarse a uno mismo. Porque, como el propio Marco Aurelio afirmó, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La vida siempre pondrá a prueba nuestra paciencia, nuestra fuerza y nuestra capacidad de mantener la calma en medio del caos. El mundo no se detendrá para darnos tiempo de respirar. Por lo tanto, aprender a vivir con sabiduría, como Marco Aurelio enseñó, es lo que realmente nos prepara para lo que venga. Cada enseñanza que has escuchado aquí no es una idea lejana o un concepto filosófico complicado. Es una herramienta práctica, una forma de ver la vida con mayor claridad y menos sufrimiento. Así que, si este contenido te resonó,
Si en algún momento te viste en alguna de estas situaciones y te diste cuenta de que puedes cambiar la forma en que reaccionas, por favor, comparte este video con una persona especial, alguien que creas que necesita escuchar esto hoy. A veces, una simple reflexión puede ser justo lo que alguien necesita para cambiar completamente el rumbo de su vida. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, aplicar lo aprendido es lo que realmente genera la transformación. Mantente firme, sigue observando y continúa creciendo cada día. Nos vemos en el próximo video.